Hay hombres que nacen cargando una verdad que el mundo no quiere escuchar. Y ese peso es más pesado que cualquier cadena de hierro. Lo que nadie sabe es lo que ese peso le cuesta al que lo lleva. Esta es la historia de uno de esos hombres. Y lo que guardó en secreto, hasta el final, lo cambia todo. Elias creció en Millhaven, un próspero pueblo comercial, construido a orillas del río Ashmore, en el corazón de una región que los colonos llamaban la Tierra Prometida del Oeste. Era hijo de Thomas, un maestro de escuela conocido por su honestidad y su carácter sereno. Desde niño, Elias aprendió a leer, a respetar a los mayores y a trabajar con las manos. Era un muchacho callado, de mirada profunda y pocas palabras, que prefería los campos abiertos a las bulliciosas tabernas del pueblo. Tenía 18 años cuando ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Era una noche de verano, sofocante y quieta. Elias no podía dormir, salió al porche de la casa familiar y se sentó mirando el río, cuya superficie reflejaba la luna como un espejo roto. Fue entonces cuando sintió algo que no sabía cómo describir. No era una voz exactamente, sino una certeza que le llenó el pecho como agua llenando un cubo, rápida y completa. Una imagen, Millhaven, en ruinas, las casas quemadas, el mercado desolado, el río desbordado, cubriendo las calles y la gente que había ignorado demasiadas advertencias durante demasiado tiempo, se despertó antes del amanecer, con el corazón acelerado y las manos frías. No dijo nada a nadie durante días. Intentó convencerse de que había sido una pesadilla, que el calor y el agotamiento le habían jugado una mala pasada. Pero la visión volvía, siempre volvía. Una tarde, mientras caminaba por las afueras del pueblo, se sentó bajo un árbol junto al río, y la certeza lo golpeó de nuevo, tan nítida y rotunda, que tuvo que aferrarse al tronco para no caer. Millhaven estaba construida sobre una mentira. Los líderes del pueblo sabían desde hacía años que las represas del río Ashmore eran defectuosas, que tarde o temprano cederían, que un invierno especialmente lluvioso podría significar la destrucción de todo lo que habían construido, y habían callado, porque el comercio era bueno, porque los negocios florecían, porque nadie quería ser el mensajero de malas noticias. Elias supo entonces lo que tenía que hacer, aunque solo pensar en ello le revolvía el estómago. Empezó de forma modesta en conversaciones con vecinos, preguntas en la taberna, intentos de plantear el tema en voz alta. La reacción fue siempre la misma, risas, palmadas en el hombro. Eres joven, Elias, aún no entiendes cómo funcionan estas cosas. En su propio padre le pidió que tuviera cuidado. Hay hombres poderosos en este pueblo, le dijo una noche con voz grave. Hombres que no van a tolerar que alguien sacuda lo que han construido. Pero Elias no podía callarse. Era como tener fuego dentro del pecho en sí. Lo contenía demasiado. Lo quemaba por dentro. Si lo soltaba, quemaba todo lo que tocaba. Comenzó a hablar en público. Se subía a los escalones del ayuntamiento, en el mercado, junto al embarcadero, y con voz temblorosa al principio, más firme después, decía lo que sabía: que las represas eran un peligro, que los ingenieros, contratados por el Consejo del Pueblo, habían presentado informes falsos, que la prosperidad de Millhaven estaba construida sobre arena húmeda. La reacción del pueblo fue predecible. Primero la indiferencia, luego la irritación, luego el rechazo activo. Los comerciantes lo acusaban de espantar a los inversores. Las mujeres cruzaban la calle para no cruzarse con él. En los niños lo llamaban el profeta del desastre, y corrían detrás de él, imitando su voz. Los hombres del consejo lo miraban con desprecio, mal disimulado. Un día, mientras hablaba frente al edificio del banco, el hombre más influyente del pueblo apareció entre la multitud. Se llamaba Víctor, era el presidente del consejo mercantil, y llevaba 20 años
siendo la figura más poderosa de Milhaven. Lo miró a los ojos con la clase de frialdad que solo tienen quienes están acostumbrados a que el mundo les obedezca. Y dijo en voz alta, para que todos lo oyeran, este muchacho, o está loco, o está tratando de destruir lo que todos hemos construido juntos. En cualquier caso, no merece que le prestemos atención. El pueblo aplaudió. Elías se quedó de pie, solo, con el sonido de los aplausos resonando en sus oídos como una bofetada. Esa noche, arrodillado junto a su cama, lloró por primera vez desde que todo había comenzado. No por miedo, sino por la certeza aplastante de que tenía razón, y nadie quería saberlo. Hubo días en que casi se rindió. La soledad era insoportable, no porque estuviera físicamente solo, sino porque es posible estar rodeado de gente y sentirse completamente invisible. Los amigos de infancia habían dejado de buscarlo. Una chica con la que había caminado al río varias tardes de verano dejó de mirarlo cuando él pasaba. Hasta en casa el silencio se había vuelto incómodo. Si esta historia te está llegando al corazón, si sientes lo que significa cargar solo con una verdad que nadie quiere escuchar, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Déjanos en los comentarios qué harías tú en el lugar de Elías. ¿Seguirías adelante o te rendirías? Nos encanta leer lo que piensas. Y entonces llegó la peor noticia de todas. Una noche descubrió, a través de una conversación que no estaba destinada a oír, que varios hombres del pueblo, entre ellos algunos a quienes había conocido desde niño, estaban hablando de silenciarlo de una vez por todas, no con palabras. Elías apretó los puños en la oscuridad y entendió que ya no era solo una cuestión de ideas. Su vida estaba en juego. Unos días después, mientras cruzaba el mercado, vio algo que se quedó grabado en su memoria para siempre. Un alfarero anciano trabajaba en su torno junto a la puerta de su taller, dando forma a un trozo de barro con manos pacientes y curtidas. La vasija que estaba moldeando se deformó, colapsó hacia un lado, perdió su forma. El viejo no se alteró, simplemente la aplastó con las palmas, la amasó de nuevo y empezó otra vez desde cero, con la misma calma, con la misma precisión. Elías se quedó mirando un buen rato. Pensó, ese barro no eligió deformarse, pero el alfarero no lo tiró, lo rehizo. Quizás así era como funcionaba todo esto. Quizás la destrucción no era el final de la historia. Con esa idea frágil pero real en el pecho, siguió adelante. El enfrentamiento más humillante llegó de la mano de un hombre llamado Warren. Warren era comerciante, orador brillante y el favorito del pueblo. Tenía una sonrisa amplia, un traje siempre impecable y el don de decirle a la gente exactamente lo que quería oír. Cuando Elías llevaba meses advirtiendo sobre las represas, Warren apareció en el centro del pueblo con una multitud a su alrededor y anunció, con la voz de quien está completamente seguro de sí mismo, que los ingenieros habían revisado las estructuras y que todo estaba en perfecto estado. Que Milhaven no solo era segura, sino que estaba a punto de vivir sus mejores años, que habría inversión, crecimiento y prosperidad. La gente ovacionó a alguien. Empezó a tocar un acordeón. Hubo quien sacó botellas de su casa para brindar en la calle. Elías se acercó a Warren y, sin levantar la voz, le dijo, ojalá tengas razón. Ojalá yo esté equivocado en todo. Warren lo miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Siempre lo estás, muchacho. Pocas semanas después, Warren cayó gravemente enfermo. Nadie lo relacionó con nada, pero Elías lo supo. Y ese saber no le dio ninguna satisfacción, solo una tristeza pesada y sin fondo. La represalia más brutal llegó cuando el sheriff del pueblo, un hombre llamado Douglas, que llevaba años en el bolsillo del consejo mercantil, decidió que Elías había ido demasiado lejos. Lo detuvieron una tarde mientras cruzaba la calle principal. Lo acusaron de incitar al pánico y al desorden público y lo encerraron en la cárcel del pueblo durante 2 días. Pero antes de llevarlo adentro, Douglas lo hizo desfilar por la calle principal con las manos atadas, para que todos lo vieran, para que el mensaje fuera claro. Esto es lo que le pasa al que no sabe callarse. La gente miraba desde las aceras, algunos con lástima
otros con satisfacción. Elías caminó con la cabeza alta todo el tiempo, aunque por dentro sentía que algo en él se quebraba con cada paso. En la celda, durante la noche, habló en voz baja a la oscuridad. Me cansé. Llevo meses gritando en el vacío, y nadie escucha. Me golpean, me ridiculizan, me encierran. ¿Para qué sirve seguir? No hubo respuesta. Solo el sonido del río, a lo lejos. Pero al amanecer, cuando el guardia abrió la puerta, Elías salió, y siguió. Había algo que no había contado a nadie, algo que guardaba con más cuidado que todo lo demás, porque era diferente en naturaleza a las advertencias sobre las represas. Era una visión que no hablaba de destrucción, sino de lo que vendría después. La había tenido una sola vez, en ese primer amanecer junto al río, y desde entonces la cargaba como un tesoro escondido en el bolsillo. En esa visión, Milhaven no existía, pero en su lugar, sobre el mismo suelo, había algo nuevo. No casas más grandes, ni represas más fuertes, ni mercados más ricos. Era distinto en su esencia. Una comunidad donde las personas no se agrupaban por lo que podían ganar juntas, sino por lo que estaban dispuestas a darse unas a otras. Donde la verdad se decía, aunque doliera, donde el valor de un hombre no lo determinaba su cuenta bancaria, sino la calidad de su palabra. No era una utopía vaga, era concreta, humana, posible, pero solo posible si lo viejo caía primero. El invierno llegó antes de lo esperado ese año, y con él, las lluvias. Durante semanas, el río Ashmore subió y subió. El Consejo del Pueblo reunió a los ingenieros, que presentaron los mismos informes de siempre, con los mismos números maquillados. Víctor presidió la reunión con su habitual calma y anunció que no había motivo de alarma. 3 días después, la represa cedió. No fue inmediato ni cinematográfico. Fue lento y brutal. Primero el sonido, un gemido largo de madera y piedra, que el pueblo confundió con trueno. Luego el agua gris y fría, deslizándose primero por las calles bajas, luego rugiendo por las principales. La gente huyó hacia los tejados, hacia las colinas, hacia cualquier lugar. Alto no hubo muertos. Hubo familias enteras que lo perdieron todo, en cuestión de horas. Elías no huyó. Ayudó a sacar a ancianos y niños de las casas inundadas durante horas, con el agua hasta la cintura y las manos entumecidas por el frío. Cuando todo terminó y el agua comenzó a bajar, se quedó mirando los escombros de Milhaven en silencio. Víctor lo encontró entre los restos del ayuntamiento, sentado sobre una viga caída, con el rostro cubierto de barro y los ojos perdidos en la distancia. El hombre que semanas antes lo había llamado loco delante de todo el pueblo, se detuvo a su lado sin decir nada, durante un largo momento. Tenías razón, dijo al fin, con una voz que Elías nunca le había oído, pequeña, gastada. No me alegra, respondió Elías. Y era verdad. Los días que siguieron fueron extraños. Las personas que habían sobrevivido se miraban de manera diferente. El río había borrado los límites entre los ricos y los pobres del pueblo, entre los importantes y los invisibles. Todos estaban igual de mojados, igual de asustados, igual de solos. Y en esa igualdad brutal, algo comenzó a cambiar. Elías se reunió con los sobrevivientes en lo que quedaba de la plaza central. Había aprendido, después de tantos meses de gritarle a la gente lo que debía saber, que la forma en que uno dice las cosas importa tanto como lo que dice. No subió a ningún escalón, no alzó la voz, se sentó en el suelo junto a ellos y habló como quien comparte algo precioso que ha guardado durante demasiado tiempo. No vine a decirles que lo avisé, vine a decirles lo que vi la primera noche, lo que he guardado, porque no sabía cómo explicarlo. Vi este suelo después de todo esto, y había algo nuevo sobre él, no más grande, no más lujoso, solo más honesto. Una comunidad capaz de construir sobre la verdad, en lugar de sobre el miedo de perder lo que tiene. Una comunidad donde las personas valieran más que los edificios que levantan. Nadie aplaudió, nadie tenía fuerzas para eso. Pero una mujer mayor, que había perdido su casa, levantó los ojos hacia él. Y en esa mirada había algo que Elías reconoció
sin saber exactamente qué era. Quizás simplemente el principio de querer intentarlo de nuevo. Eso fue suficiente. Hay hombres que nacen para decir lo que otros callan, y ese don los destruye por dentro, antes de poder servir a alguien. Elías lo sabía mejor que nadie. Había perdido amigos, reputación y libertad. Había llenado noches enteras, con un llanto que nadie escuchó. Había estado a punto de rendirse más veces de las que podía contar. Pero había aprendido algo que ninguna represa puede contener, y ninguna inundación puede llevarse, que el verdadero cambio no viene de las estructuras que construimos afuera, sino de la honestidad que cultivamos adentro, que una comunidad no es el conjunto de sus edificios, sino la calidad de lo que sus personas están dispuestas a decirse unas a otras cuando la verdad resulta incómoda, y que a veces, para que algo nuevo pueda nacer, lo viejo tiene que caer del todo. El río Ashmore siguió fluyendo, siempre lo hace. Si la historia de Elías te ha movido algo por dentro, si en algún momento has sentido lo que es cargar solo con algo que los demás no quieren ver, te pedimos que lo compartas con alguien que lo necesite. Dale like si crees que vale la pena seguir diciendo la verdad, aunque duela. Suscríbete para no perderte las próximas historias, y cuéntanos en los comentarios, ¿conoces a alguien como Elías en tu vida? Nos leemos abajo. Gracias por quedarte hasta el final.